Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar con, una vez más, bienvenidos al Instituto de Formación Cristiana Antioquía y la clase Introducción a la Biblia. Vamos a comenzar con la segunda lección, ¿verdad? De esta clase, una vez más. Mi nombre es Vicente Quiñones, celular 787-618-2479 y el correo electrónico institutoantioquia@gmail.com para cualquier pregunta, duda o cualquier en lo que podamos ayudarle, podemos servirle. Hoy seguimos con la segunda parte, la segunda sección de la clase Introducción a la Biblia. Vamos a estar hablando hoy de cronología bíblica, ¿verdad? De en qué momento histórico se escribieron los diferentes libros de la Biblia y la secuencia en los cuales se fueron los mismos escritos, ¿verdad? Como volviendo a repasar, este curso pues consta de 6 partes: descripción general, cronología bíblica, que es la que vamos a cubrir en esta lección, manuscritos y versiones antiguas, revelación e inspiración, el canon y las traducciones al español. Cronología bíblica. Vamos a hablar de la cronología bíblica, primeramente del Antiguo Testamento, y luego continuamos con la cronología del Nuevo Testamento, de los libros que componen el Nuevo Testamento. Los libros de la Biblia fueron escritos por cerca de 40 autores, más o menos, aproximadamente 40 autores en diferentes épocas a lo largo de cerca de 1500 años. O sea que un periodo de tiempo bien extenso, desde que se escribió el primer libro, que se supone que fue Moisés, Génesis, ¿verdad? Y después dice que fue Job el que fue después de Génesis, y los demás libros del Pentateuco, que son Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, escritos por Moisés, hasta el último libro del Nuevo Testamento, que lo escribió el apóstol Juan, que es el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Génesis, entre 1440 que se escribió Génesis y 1400 antes de Cristo, y Apocalipsis, que se escribió cerca del 90 después de Cristo. Y en diferentes entornos geográficos, en diferentes localizaciones, ¿verdad? De Palestina, del área ahí del Medio Oriente. Aún así, es posible percibir una unidad fundamental y espiritual en la Biblia, aunque se escribió en un lapso de tiempo tan largo, de más de 1000 años, más de un milenio y medio, casi 1500 años. Pues aún así, el primer libro y el último hablan de un tema que es el mismo tema, el mismo motivo, los mismos tópicos. Y por eso, pues cuando lleguemos a hablar de la inspiración, vamos a ver que esto es bien interesante, porque aquí nos deja, ¿verdad? Fundamentar nuestra fe y también explicarle a otras personas. Ok, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, que está dividido, y ya hablamos de las divisiones en la clase anterior, pero vamos a repasar. Lo primero que se conoce, según la división de los pentecostales, los protestantes y los evangélicos, tenemos la primera 5 divisiones: lo que se conoce como Pentateuco o la ley, o la Torá, como le llaman los judíos; los libros históricos, los libros de poesía, los profetas mayores y los profetas menores. Y vuelvo y repito, el hecho de que se le llame profeta menor no quiere decir que sean menos valiosos o que sean más jóvenes, sino simplemente lo que se implica es que escribieron unos libros más pequeños, eh, de menos contenido, de menor contenido, ¿verdad? Eh, Vamos a mirar aquí ahora en Pentateuco, es los libros de Moisés, que se conocen como la ley, fueron escritos por Moisés y se comenzó con Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos 5 fueron los primeros 5, aunque pues se dice que el libro de Job fue escrito también, aunque no se conoce, pero se dice que fue escrito entre medio de Génesis y Éxodo. O sea que en esta fuente no lo ubican ahí, pero otras fuentes lo ubican eh, entre medio de Génesis y Éxodo. ¿Cómo se logra hacer eso? Pues por el entorno cultural y las cosas que se pueden percibir de la lectura del libro, lo que estaba establecido, ¿verdad? La ley que había, las reglas que habrían, cómo se estaba viviendo, pues eso nos puede usarse para ubicar, ¿verdad?, el libro en un momento histórico. Por lo tanto, muchas personas lo ubican entre medio de Génesis y Éxodo.
Después están los libros históricos, los de los jueces, ¿verdad? Que el libro de los jueces, perdón, después va el de Josué, porque cuando termina Moisés, Moisés le da el liderato a Josué y entonces ahí continúan los hechos de Josué como líder del pueblo de Israel. El próximo libro que según se entiende se escribió entre 1400 y 1370 antes de Cristo, según dice aquí la gráfica, ¿verdad? Pues lo pueden mirar con calma, ¿verdad? Y Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números se escribieron entre 1450 y 1410 antes de Cristo. El libro de los después va el de Josué, ¿verdad? Ya hablamos que Job se ubica por aquí entre medio de Éxodo, de Génesis y Éxodo. Entonces luego va el libro de los jueces, ¿verdad? Jueces que luego que termina, que muere Josué, entonces Dios comienza a establecer jueces que van a ser los que van a juzgar a Israel y van a dirigirlo, los dirigentes, tanto espirituales como desde el punto de vista civil. Y esos jueces, el libro de los jueces data, según esta cronología, del 1600, del 1050 al 1000 antes de Cristo. También se concede esa fecha, una fecha cercana al libro de Ruth, que se ubica aquí en el 1000 antes de Cristo. Después de esto, entonces se ubican algunos de los libros poéticos, que son los que están acá, las poesías, que está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Algunos de esos libros se ubican aquí, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que fueron escritos por Salomón, pues por lo tanto se ubican cerca de la fecha en que Salomón estuvo, ¿verdad? Reinando. Eso es del 965 al 935 antes de Cristo. Se ubican esos tres libros poéticos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Luego continuamos con Primera y Segunda de Samuel, que se ubican en el 930 antes de Cristo, ¿verdad? Y ahí, pues, en Samuel, cuando estudiemos eso, pues usted va a ver que se relata la historia de cómo llegó los reyes a Israel, Saúl, David, y de ahí comienza entonces hasta Salomón, y de ahí comienza entonces la dinastía de reyes del linaje de David. Eh, Después se ubica el libro de Abdías, que es uno de los profetas menores, se ubica en el 841, o sea, entre medio de Samuel, de Segunda de Samuel y del libro de Joel. Joel, que es otro de los profetas menores, se ubica en el 835, Joel, antes de Cristo. Después va el de Jonás en el 760. Después va Amos, que también se ubica en el 755 antes de Cristo. Y el libro después va uno de los profetas mayores, Isaías, que se escribe en el 740, entre el 740 y el 680 antes de Cristo. Después continúa el libro de Oseas, que es de los profetas menores, y se ubica en el 710 antes de Cristo, seguido por Miqueas, que se ubica en 700 antes de Cristo. Luego va el libro de Nahum, de los profetas menores. Nahum es el 663 antes de Cristo, y continúa con Habacuc en el 606 antes de Cristo, o otro de los profetas menores. Después sigue Sofonías en el 625 antes de Cristo, y se ubica aquí las lamentaciones, ¿verdad? Jeremías y después las lamentaciones, Jeremías y las lamentaciones, y después Ezequiel, más o menos en la era del 627 al 585 Jeremías, las lamentaciones en el 545 y Ezequiel en el 592 al 570 antes de Cristo. Se dice que el libro de los Reyes se escribió después de estos libros, ¿verdad? O sea, en un periodo luego de la cautividad del reino de los judíos, se escribió Primera y Segunda de Reyes en el 550 antes de Cristo, y el libro de Daniel, que se escribió durante la cautividad, el 537 antes de Cristo.
Luego de la cautividad, ¿verdad? Desde Ezequiel a Daniel estamos en la cautividad del pueblo judío. El pueblo judío es liberado, entonces comienza con Ageo, Zacarías, estos estaban todavía en la transición de la cautividad. El libro de Esther en el 465, Ageo y Zacarías en el 520, Esdras en el 456. Aquí sí comienza ya la reconstrucción del templo, del segundo templo. Y después seguimos primera y segunda de Crónica en el 450, 425 antes de Cristo, y continúa con Malaquías perdón, con Nehemías, Esdras, Nehemías, primera y segunda de Crónica, Nehemías en el 445 antes de Cristo, y el último libro que se escribió en el Antiguo Testamento es el libro de Malaquías, que se supone se escribió entre el 450 y 400 antes de Cristo. Después de esto, de Malaquías, hay un lapso de 400 años donde no hay profecía, donde no se escriben escritos que se consideren canónicos. Ahí en ese periodo se escriben muchos de los libros apócrifos que nosotros le llamamos apócrifos, y los católicos le llaman deuterocanónicos, los cuales no están incluidos en el canon judío, en los libros de la Biblia judía, ni tampoco en los libros de la Biblia evangélica o protestante. Ok, aquí tenemos otra gráfica mostrando más o menos lo mismo, pero aquí tenemos una ubicación de eventos especiales que ocurrieron durante ese periodo de tiempo, ¿verdad? Para poder tener una mejor idea, vemos en el verde, aquí tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, en ese mismo orden fueron siendo escritos, ¿verdad? Se fueron escribiendo. Eh, Después sigue Josué, Jueces, Ruth. Entonces, al mismo tiempo, los salmos cubrieron todo este periodo que cubre las líneas amarillas, o sea, que se fueron escribiendo en diferentes épocas, porque hay salmos que se le atribuyen a Moisés, otros se le atribuyen a David, así por el estilo. Cantar de Cantares se ubican aquí, ¿verdad? Aquí se ubican, y si usted ve, aquí están en amarillo, están los libros poéticos, ¿verdad? Cómo se fueron escribiendo los libros poéticos. Los salmos cubren desde el principio acá, y libros de sapiencia siguen por aquí para abajo. Aquí se comenzaron a escribir, después van los proverbios en este momento, Cantares y Eclesiastés, que son de Salomón. Después el libro de Job, que lo ubican aquí, aunque sabemos que pues hay otros pensar, ¿verdad? En cuanto a cuándo se escribió Job. Aquí vemos en este renglón Éxodo y entrada a tierra prometida, ¿verdad? Y así se van escribiendo los libros. O sea, aquí vemos una relación de los eventos significativos, ¿verdad? Como el éxodo a la tierra de Egipto, a la tierra prometida, el reinado de David y Salomón, ¿verdad? Y aquí se comienza entre primera y segunda de Samuel, comienza este reinado de David y Salomón. Después el reino se divide en el norte y el sur, la división del reino, ¿verdad? Esto ocurre en este momento. Y aquí está también los profetas, como fueron en rojo, los profetas, aquí se incluyen todos los profetas mayores y menores en el orden que se fueron escribiendo sus libros, y con relación a los eventos importantes, como ves, aquí tenemos eventos importantes: Éxodo y entrada a tierra prometida, reinado de David y Salomón, se divide el reino del norte y del sur, exilio del norte a Siria. Esta fue la cautividad de las 10 tribus que constituían el reino del norte. Y aquí está el exilio, un segundo exilio, ¿verdad? A Siria otra vez. Digo, el exilio fue aquí sí. Esto fue la división del reino del norte y sur. Aquí es el exilio de Asiria. Aquí el exilio del reino del sur, o sea, de los judíos hacia Babilonia. Y aquí el regreso a Jerusalén. Y entonces, con relación a esto, podemos ubicar los diferentes libros, ¿verdad? Y las crónicas, que son libros históricos, están acá en azul, ¿verdad? Y también se ubican con relación a los eventos importantes que ocurrieron, ¿verdad? Esto es bueno porque nos ayuda a ubicarnos, ¿verdad? Cuándo se escribió, por qué se escribió. Y después, si nos da tiempo, vamos a entrar también, por ejemplo, un par de ejemplos de cómo se ubica esto, cómo lograron los estudiosos ubicar el momento en que se escribieron los libros. Y muchas veces se usa información que está en las mismas escrituras, ¿verdad? Como, por ejemplo, en alguno de los escritos dice, en el primer año del rey fulano, pues a eso se puede ubicar en la cronología, ¿verdad?
en la cronología que estaba predominando en ese tiempo y hacer una correlación con la cronología judía y entonces de esa forma se ubican los libros en esta cronología. Ok, aquí vemos entonces la cronología del Antiguo Testamento. eh, aquí están los libros una vez más en orden cronológico, como yo mencioné anteriormente. Vemos a Job, que está entre medio de Génesis y Éxodo, ¿verdad? Aquí están los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, pero se ubica Job aquí. A muchos atribuyen, le atribuyen este libro también a Moisés, pero no hay una información, ¿verdad?, contundente para decir que lo escribió Moisés. Después sigue el libro de Josué, los jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Aquí vemos que en la misma época se escribieron todos estos, fueron los primera y segunda de Crónicas, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. En esta época, fíjense qué interesante que durante el reinado de David y de Salomón se escribieron todos estos libros. Hubo muchas escrituras, mucha palabra de Dios en ese tiempo. Primera, segunda de Crónica, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Joel, Oseas, Sofonías, Nahum, Miqueas, Isaías, Onax y Amós se escribieron más o menos en este mismo, no exactamente en la misma fecha, pero en ese periodo. Durante el exilio se escribe Abdías, Daniel, Ezequiel, eh, Habacuc, Lamentaciones y Jeremías. Y luego del exilio, luego del exilio se escribe Esther, Nehemías, Esdras, Ageo, Sofonías y Malaquías. Los salmos, pues aquí lo presentan en esta época, que se compilaron, ¿verdad? Aunque se escribieron en un periodo de tiempo más largo, pero los salmos fue una compilación de varios escritores. Ok, una vez más, Malaquías es el último libro antes de pasar al Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a ver ahora el Nuevo Testamento, de cómo se escribieron los libros, comenzando, ¿verdad?, con Mateo, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios que hablan, ¿verdad?, de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, del anuncio de las buenas nuevas. Mucha gente, la tradición siempre atribuía a Mateo como ser el primer evangelio, aunque pues después los estudiosos, muchos de los estudiosos dicen que Marco fue primero que Mateo, pero también hay otros estudiosos que indican que Mateo fue escrito originalmente en este idioma, en arameo, y se tradujo después al griego, del arameo al griego o del hebreo al griego, se escribió en hebreo y se tradujo al griego. La primera versión fue en hebreo y el primero, pues dicen que el primer evangelio en griego fue Marcos, aunque pues se dice que existe esta versión del evangelio de Mateo en hebreo que fue anterior a Marcos. Está Lucas y está Juan. Los primeros tres, Mateo, Marcos y Lucas, se les conoce como los evangelios sinópticos porque van narrando la historia como fue ocurriendo. Juan es un evangelio diferente, un evangelio es más espiritual que trae un mensaje más profundo, ¿verdad? El libro de los Hechos, que se escribe durante este tiempo, casi la mayoría del relato, ¿verdad?, de todo lo que pasó. Se escribe la carta de Santiago y las 10 cartas de Pablo, se escriben aquí al principio. Luego se escriben las cartas algunas de las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, ¿verdad?, y de los apóstoles y de los demás apóstoles que escribieron, ¿verdad?, y de Santiago, eh, y la carta de Judas se escriben al final. Y por último se escribe el libro de Apocalipsis, que es escrito por el apóstol Juan. Ok, ahora vamos otra vez viendo una vez más el Nuevo Testamento, pero ahora vamos a ver con fecha, como hicimos con el Antiguo Testamento. Primero vemos las tres divisiones principales del Nuevo Testamento: libros históricos, que se constituyen por los evangelios, ¿verdad?, que hablan de la historia de Jesús y la historia ¿verdad?, cómo se fue desarrollando ese escenario, la capacitación de los apóstoles, de los discípulos por Jesús, con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el libro de los Hechos, que después que Jesús asciende, que Jesús muere y resucita, entonces el libro de los Hechos relata
lo que hicieron sus discípulos, dándole continuidad al trabajo que Jesús comenzó. Después vienen las divisiones. La próxima división son dos libros de doctrina, que ahí incluyen las cartas, ¿verdad? Las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan. eh, Empezamos con Romanos, según este estudio. Romanos fue el primero, muchos dicen que no, pero bueno, aquí ponen a Romanos primero, primera y segunda de Crónica, de Corintios, perdón, primera y segunda de Corintios, el libro de Gálatas, digo en este orden, perdón, este no es orden cronológico, este es el orden en que aparecen en la Biblia, perdónenme, este es el orden en que aparecen en su Biblia. Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1, 2 y 3 de Juan, 1 y 2 de Pedro y Judas. Si yo le digo a usted, ver, que busque Gálatas, pues usted sabe que Gálatas está entre medio de Corintios y de Efesios, Efesios, ¿verdad? Y así usted va a ir aprendiendo a ubicar, ¿verdad?, los libros de la Biblia. Y por último, el libro de profecía en el Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis. Las fechas. Se entiende, ¿verdad? Cuando nace Jesús, a eso se le pone como el año cero. Por eso es que usted ve que nosotros decimos antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, pues son años que van hacia la izquierda. Después de Cristo, años que van hacia la derecha. Entonces, desde el año cero en adelante, la crucifixión ocurrió supuestamente entre el 33 y 34 después de Cristo. Y el primer escrito, según este estudio, es Santiago, la carta de Santiago, que se ubica en el 45-50 después de Cristo. Continúan el Evangelio de Mateo y de Marcos entre el 50 y el 60. Primera y segunda de Tesalonicenses en el 51 después de Cristo. Primera de Corintios en el 55 después de Cristo. Segunda de Corintios en el 56. Gálatas en el 55. Romanos entre el 57 y el 58. El Evangelio de Lucas aparece en el 60. Las cartas de los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón en el 61. Libro de los Hechos comienza a escribirse ahí en el 61. Primera de Timoteo y Tito se escriben entre el 63 y el 66. Primera de Pedro en el 63 y el 64, entre medio de esos años. Hebreos se escriben entre el 64 y el 68. Segunda de Pedro en el 66 y segunda de Timoteo en el 67. La carta de Judas entre el 70 y el 80. Y la epístola de Juan, el Evangelio de Juan en el 85, del 85 al 90, y también se ubican ahí en el 90 las cartas 1, 2 y 3 de Juan, y por último el Apocalipsis en el 90 después de Cristo. Ok, aquí vemos otro formato de cronología con unos años aproximados, no son exactos. Recuerde que estos son estudios que no hay unos datos tan precisos, pero se ubican más o menos cerca de una fecha que se puede aproximar. Aquí vemos una vez más, según este estudio, se ubica primero la carta de Santiago y la de Gálatas entre el 40 y el 50. Las cartas de primera, segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios y Romanos se ubican entre el 50 y el 60. El Evangelio de Marcos, aquí tienen a Marcos primero que Lucas, que Mateo, se ubica en el 60. Este, Efesios, Colosenses y Filemón se ubican entre el 61 y el 62. Eh, Lucas se ubica en el 60, el Evangelio de Lucas. Libro de los Hechos se ubica en el 61, entre el 61 y 62. También Filipenses. Y la primera de Timoteo, Tito, segunda de Timoteo, primera y segunda de Pedro se ubican entre el 61 y el 70 después de Cristo. Después se ubica Mateo, el Evangelio de Mateo, libro de los Hechos, y Judas en el 60 después de Cristo. Y Juan, el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera Juan y Apocalipsis se ubican entre el 70 y el 100, ¿verdad? Son diferentes estudios, por eso usted va a ver diferencias en años entre este lámina que estoy presentando y la que presenté anteriormente, porque fueron diferentes estudios, ¿verdad? Que usan la arqueología y usan muchas otras técnicas para poner las fechas. Hasta aquí llega ¿verdad?
esta parte, ¿verdad? Esta lección. La cronología es importante porque esto nos enseña también en qué momento estaba siendo escrita esa carta para poder nosotros entender lo que estaba ocurriendo y poder nosotros tener una mejor interpretación de lo que Dios quiere comunicar a través de esa enseñanza. Hasta pues la próxima lección. Que Dios me lo bendiga.